Para comenzar a apreciar las estructuras requerimos de un corazón, en este caso es de cordero, y un equipo de disección. Bien, para comenzar a hablar sobre la configuración externa, primeramente vamos a hablar sobre algunas generalidades del corazón y como vemos muchos autores lo van a dividir en este caso en un corazón derecho que corresponde a esta zona y un corazón izquierdo que corresponde a esta zona. Y nos mencionan que el corazón derecho, que va a estar conformado tanto por su ventrículo como por su aurícula, va a ser el encargado de recibir la sangre poco oxigenada, es decir, la sangre venosa. Y por otro lado, el corazón izquierdo va a encargarse de recibir sangre oxigenada arterial proveniente de los pulmones y distribuirlos hacia todo el organismo. Vamos a ver que nos encontramos con un corazón ya descubierto, ya que debemos reconocer que sobre este corazón vamos a tener una membrana fibrocerosa, la cual se va a denominar pericardio, el cual vamos a ver que se compone tanto de una parte fibrosa, que va a ser la parte más externa, y de una parte serosa, que va a ser la parte interna. Esta parte serosa a su vez se va a dividir en un pericardio, en un pericardio parietal, que va a ser el más externo, y un pericardio visceral, que va a ser el más interno, que en algunos libros también mencionan que este pericardio visceral va a ser lo que corresponde al epicardio, ¿no? Que si es que se puede observar acá, podemos incluso desglosar esta membrana, que vendría a ser el epicardio, y vamos a ver que el corazón va a tener tres capas, ¿no? Dentro de las cuales la más externa va a ser el epicardio, que es una membrana que recubre al corazón mismo, la víscera. Y bueno, habiendo mencionado esto, ahora vamos a hablar acerca de las caras del corazón y así como también de sus bordes. Como pueden observar en esta imagen, vamos a ver que tanto las caras como los bordes son 4. Dentro de las caras vamos a tener una cara anterior, o también llamada esternocostal, y va a estar formada principalmente por el ventrículo derecho, que corresponde a esta zona. Luego vamos a hablar de la cara diafragmática, o que corresponde a la zona inferior, la cual va a estar formada principalmente por el ventrículo izquierdo, ¿no? Si vemos en esta zona va a estar formada principalmente por el ventrículo izquierdo. Luego vamos a ver que vamos a tener una cara pulmonar derecha, que va a estar constituida principalmente por la aurícula o el atrio derecho. Y finalmente vamos a tener nuestra cara pulmonar izquierda, que va a estar conformada por el ventrículo izquierdo, así como también en parte por las aurículas izquierdas. Como mencionábamos, vamos a ver que en el corazón vamos a tener 4 cavidades, las cuales vamos a tener 2 cavidades que van a ser inferiores y 2 cavidades superiores. Las cavidades inferiores son fáciles de observar, ya que podemos ver que en esta zona tenemos, ambas se van a denominar ventrículos. Esta zona de acá se va a denominar el ventrículo izquierdo y esta zona va a ser el ventrículo derecho. Ahora, para ver las cavidades superiores, vamos a ver que en una vista anterior podemos apreciar claramente, en este caso, a la aurícula izquierda, como se puede ver, y que también le llaman orejuelas o atrios, ¿no? Y en la parte posterior, para poder divisar lo que corresponde a nuestra aurícula derecha, vemos que tenemos que ver desde una parte posterior, y bueno, acá como se puede ver se está apreciando lo que es la aurícula derecha. Bueno, habiendo mencionado todo esto, ahora vamos a ubicar nuestro corazón en una posición anterior, porque vamos a pasar a hablar sobre los surcos. En este caso, para hablar de los surcos, vamos a hablar de 3 surcos. Primeramente, vamos a mencionar al surco coronario. Como pueden observar, el surco coronario lo vamos a denominar a ese espacio, ¿no? Se llama coronario porque forma como una especie de corona alrededor del corazón. Y vamos a ver que este surco va a dividir en una parte superior y posterior, es decir, va a dividir a las aurículas de los ventrículos, ¿no? Y se encuentra bordeando el corazón, como se puede ver acá.
Y bueno, ahí tendríamos uno de los primeros surcos. Luego vamos a tener el siguiente surco que corresponde a esta zona de acá. Si se puede ver acá, es un surco al cual le vamos a denominar el surco interventricular, porque este surco va a dividir al ventrículo izquierdo del ventrículo derecho, lo divide externamente. Y a su vez este surco interventricular va a existir un surco ventricular, va a existir un surco interventricular anterior, que se ubica en la parte anterior del corazón, y así como también pueden observar que este es en un sentido más oblicuo, pero también existe un surco interventricular posterior, el cual lo observamos a simple vista que tiene una forma mucho más vertical, ¿no? Bueno, adicionalmente, en esta pieza anatómica no se observa bien, pero existe un surco que divide a las aurículas, ¿no? El cual lo vamos a denominar el surco interauricular, y este surco va a comenzar en la desembocadura de la vena cava superior, que se ubica en esta zona, y va a terminar en el seno coronario. También vamos a mencionar una estructura importante que corresponde al vértice, que vendría a ser esta zona del corazón. Continuando hablando sobre las características que tiene el vértice, vamos a ver que va a estar en la porción inferolateral del ventrículo izquierdo, como se puede observar en la imagen, y este vértice se va a ubicar a la altura del quinto espacio intercostal, y va a estar más o menos aproximadamente en la línea medio clavicular. También se dice que va a estar a 9 centímetros aproximadamente del plano medio. También este va a ser inmóvil, y en esta zona se van a poder apreciar los ruidos, ¿no? Los ruidos o los choques de punta, que se llaman de esa manera. Y bueno, en la base del corazón vamos a considerar que es esta, en donde vamos a encontrar la mayoría de las válvulas que se pueden apreciar, las cuales vamos a ver posteriormente. Algo muy importante para mencionar acerca del surco auriculoventricular, o también denominado surco coronario, es que a través de esta zona van a discurrir lo que vienen a ser las arterias coronarias, tanto la arteria coronaria derecha como la arteria coronaria izquierda. Vemos que estas arterias son muy importantes, ya que vamos a tener en lo que es el surco interventricular, vamos a tener a la arteria interventricular anterior, la cual viene a ser justamente una rama de la arteria coronaria izquierda. Entonces vamos a decir que la zona anterior del corazón principalmente va a ser irrigada por la arteria interventricular, por la arteria coronaria izquierda. Si giramos nuestro corazón y vemos la parte posterior, vamos a ver que en el surco interventricular posterior, en esta trayectoria vamos a encontrar a la arteria interventricular posterior, la cual viene a ser rama de la arteria coronaria, en este caso derecha. Por consiguiente, la zona posterior del corazón va a estar irrigada principalmente por esta arteria. Adicionalmente, vamos a ver que una estructura muy importante para destacar en lo que corresponde al surco coronario auriculoventricular es el seno venoso, ¿no? Que más o menos se ubica en esta zona, y este seno venoso es importante porque es en esta zona donde van a desembocar la mayoría de las venas que se encuentran en el corazón. Bueno, habiendo mencionado todas estas características, ahora vamos a pasar a ubicar, en este caso, las principales válvulas que encontramos en nuestro corazón. Para lo cual, ubicándonos en una vista anterior, vamos a ver que en esta zona nosotros encontramos y tenemos a la arteria aorta, la cual, como pueden observar, al ser una arteria, tiene paredes mucho más rígidas y más gruesas en comparación a lo que es una vena. Entonces, al nosotros insertar esta cánula por acá, vamos a ver que sin necesidad de hacer mucho esfuerzo, al insertar, estamos llegando, y si se puede ver, estamos llegando a lo que corresponde al ventrículo izquierdo. Aquí se puede observar los movimientos, cómo es que llega al ventrículo izquierdo. Además, también podemos ubicar la arteria pulmonar, que se encuentra también por la parte superior, y nosotros al insertar esta cánula vamos a ver que llegamos a lo que corresponde al ventrículo derecho. ¿Ven cómo se produce ese golpe en el ventrículo derecho? Es porque están estrechamente relacionadas. Luego, para poder observar tanto la vena cava superior como la vena cava inferior, debemos girar nuestro corazón en posición posterior, y acá podemos observar
a nuestra vena, ¿no? Como podemos ver, al ser una vena va a tener menos capas de tejido muscular y es por eso que no tiene mucha consistencia y firmeza como si lo tiene la arteria. Entonces acá observamos, si se puede ver, nuestra vena cava superior y se encuentra pues conectada, enlazada con la vena cava inferior, para la cual debemos acceder de esta manera, ¿no? Insertando primeramente desde la vena cava superior para finalmente llegar a nuestra vena cava inferior, que sería esta. Ahí podemos apreciar claramente tanto la vena cava superior como la vena cava inferior. Adicionalmente, en la parte posterior vamos a mencionar que tenemos a lo que son las venas pulmonares, ¿no? En este caso son 4 venas pulmonares, pero debido al corte del corazón, solo en este caso vamos a poder apreciar el comienzo, ¿no?, de la vena pulmonar. Vemos que aquí se tiene la división, la ramificación para las 2 venas pulmonares, y vemos que esta vena pulmonar se encuentra estrechamente ligada, en este caso, con la aurícula izquierda. Aquí podemos ver que al insertar la cánula por la vena pulmonar estamos llegando a nuestra aurícula izquierda. Y bueno, en términos generales, eso sería lo que corresponde a la estructura, a la configuración externa del corazón. Y eso sería todo. Muchas gracias.